buenas tardes a toda la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bienvenidos a Viernes de Fondo, un programa enfocado en establecer un diálogo con diversas personalidades dentro del mundo de las letras por parte del Fondo de Cultura Económica. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Iram Rubalcaba. Bienvenido, Iram. Buenas tardes. Muchas gracias a los amigos del CCH por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por el espacio. Esperamos que sea un muy buen espacio para ti, para los chicos de diálogo. También para que te conozcan un poquito, voy a leer algunos datos sobre ti. Iram Rubalcaba nació en Zapotlán el Grande en 1988. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara e ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, además de maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Ha sido becario de del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico en Jalisco en la categoría Jóvenes Creadores en 2006 y 2019, y becario del FONCA en la categoría Jóvenes Creadores en 2021. Fue ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela en 2016, el Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2018, del Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay, así como del Premio Nacional de Cuento José Alvarado en 2020 y del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez en 2021. Ha publicado los libros de cuentos El Espectador en 2013, Me negarás tres veces 2017, La noche sin nombre 2018, Padres sin hijos en 2021 y el libro de crónicas Los niños del agua también en 2021, que es parte de Tierra Adentro y Fondo de Cultura Económica, que bueno, un poquito más hablaremos al respecto en un ratito, pero en un primer momento me gustaría que nos contaras ¿en qué momento te diste cuenta de que tu camino era la escritura? A partir de los datos que leí sobre ti, me da la impresión de que eres multidisciplinario, que te gustan varios temas, que abordas diferentes, también en el libro de Los niños del agua hay un poco de influencias, pero ¿en qué momento dijiste la escritura? ¿Por qué? Yo creo que fue más o menos tarde, bueno, no sé, tarde comparado con vales como Borges que dicen que a los 7 años ya traducían, ¿no? Igual son puras mentiras, no sabemos, pero yo en la prepa, más o menos, me di cuenta de que quería dedicarme a la literatura. Empecé yendo a un taller literario, tendría como unos 15, 14, 15 años, y hay un taller literario aquí muy popular en Zapotlán. Y empecé a asistir, en aquel entonces yo era poeta, escribía poemas pues, muy cursis y muy chafas, pero me dio mucho gusto como la asistencia a este taller porque pues había en aquel momento un grupo de personas que compartían intereses y que no se burlaban, ¿no? De lo que yo conducía, porque de repente el miedo al escarnio, el miedo a la burla, a la ridiculización, impide el desarrollo de las habilidades artísticas, ¿no? Porque cuando alguien dice quiero ser futbolista, pues, es más fácil que la banda te diga, sí, güey, échale ganas y pégale al Atlas, ¿no? Que cuando quieres ser escritor, sobre todo, ¿no? Aquí Zapotlán tiene pues una vocación literaria, yo diría bastante fuerte, ¿no? Tenemos a Juan José Arreola, que bueno, ahorita no está de moda, está muy funado. Tenemos a Juan Rulfo bastante cerca. Hay otros autores como Antonio de la Torre, José Luis Martínez, cercanos también al sur de Jalisco. Entonces hay una vocación literaria importante. Y yo recuerdo que cuando estaba en la primaria y leía en la escuela primaria Manuel Ávila Camacho, los textos de Arreola, las maestras nos decían, ese señor vive aquí a 3 cuadras, ¿no? De la escuela. Y pues era fascinante, ¿no? Imaginarte que el vato que estaba en tu libro de texto, pues era una persona real. Que yo nunca lo vi en persona, decían que pasaba en su motito y yo me lo imaginaba, ¿no? Ahí todo, la pinche hormiga atómica, ¿no? Pero nunca lo vi, nunca me tocó. A toda mi familia le tocó, por cierto, pero a mí no. Entonces, mis primeros pininos fueron esos, ¿no? Por ahí cuando cumplí 16, 17 años, me di cuenta de que pues la poesía no era lo mío y
hay que aceptar nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, alguien me sugirió que empezara a escribir cuento y escribí y publiqué mi primer cuento cuando tenía 16 años en un suplemento cultural que se llamaba La Jirafa. Jirafa en homenaje a aquel famoso suplemento donde publicaba Gabriel García Márquez. Entonces, yo digo que fue más o menos una edad tardía para el promedio de algunos autores, sobre todo el boom. Para mí ocurrió en la prepa, fue en los momentos de decisión. Y a partir justo en el bachillerato, ¿qué lecturas hacías que iban como de la mano hacia la publicación de tu primer cuento? ¿Qué te influenció también de manera cinematográfica o musical, pero específicamente qué lecturas hacías cuando eras adolescente? Yo leía mucho manga cuando era adolescente. En aquel entonces los doramas coreanos y japoneses no estaban de moda, pero leía mucho manga. Recuerdo que ya había piratería en internet de manga y me pasaba porque sale muy caro, ¿no? Comprar mangas cada semana. Y en cuanto a autores de literatura, yo creo que la más grande influencia que tuve en ese periodo fue Jack London. Jack London, el de Colmillo Blanco, el de Call of the Wild y estos cuentos del Gran Norte, Alaska, Canadá. Para mí leer los cuentos de London fue una revelación. Fue extraordinario. Yo nunca había considerado la posibilidad de que el ambiente en un texto literario sea capaz de producir tantas emociones. Hasta la fecha lo sigo considerando uno de mis grandes maestros del cuento. Y yo creo que London, Stevenson también, Robert Louis Stevenson fue mi primer amor literario. Yo lo leí cuando estaba muy chavito, unos 9 años. La Isla del Tesoro me cambió la vida, lo puedo decir con toda seguridad. Y otra cosa que de repente suena raro, pero para mí fue esencial en la producción literaria, fue leer autores locales, locales de Guadalajara, locales de Zapotlán, que algunos eran buenos, pero la mayoría son chafitas, ¿no? Como yo. Y yo decía, bueno, pues si este güey se atreve a publicar estas cosas, a lo mejor yo también puedo publicar, ¿no? Entonces, es muy importante encontrarse con autores clásicos, que la primera vez que lees a Dostoyevsky es como conocer el amor, ¿no? Es una cosa así que te vuela la cabeza. Pero también es conocer autores más cercanos, terrenales o de plano chafas, pues te ayuda a decir, oye, pues yo puedo escribir, ¿no? Yo también puedo llegar a publicar. Entonces es un paso hacia la realización de que ese sueño que tienes de ser autor es tangible y eso es muy, muy importante y por eso es muy importante que los autores chafas sigan publicando o sigamos publicando, ¿no? Y a partir de que empezaste a publicar, que pasaste incluso a la universidad y seguiste con tu trayectoria de escritor, ¿cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste ya al momento de asumirte escritor, ¿no? Al momento de ver que la gente ya compraba tus libros, que ya te conocían, ya, o sea, ya tenías esta identidad. Fíjate que entre mi primer libro de cuentos, que se llama El Espectador y se publicó en 2013, y mi segundo libro de cuentos, que se llama Me negarás tres veces, y se publicó en el 2017, pues hay estos 4 años de distancia, ¿verdad? Pero en realidad hay como 8 años de distancia en la escritura, porque yo El Espectador lo escribí cuando tenía como 20 años y se publicó mucho después. Y dejé de escribir mucho tiempo, 5 o 6 años dejé de escribir, porque yo tenía muchas ideas en la cabeza, pero no sabía cómo llevarlas al papel. ¿Sabes? O sea, para la academia siempre tuve como más facilidad que para la creación, entonces me dediqué a la academia. Yo estudié mis licenciaturas, luego me fui a la maestría, etcétera, y durante la maestría, gracias a un poeta que nació en Guadalajara, pero se consideraba también ranchero de Lagos de Moreno, el gran maestro Hugo Gutiérrez Vega, yo volví a escribir, ¿no? Él me recomendó algunas cosas, me facilitó lecturas, me acercó con escritores y yo volví a escribir después de como 5 o 6 años, cuando yo ya había renunciado prácticamente a la idea de hacerme artista.
Entonces, yo creo que el mayor reto para cualquier persona que se dedica al arte es permanecer. Ser artista, yo no me considero un artista como tal, ser escritor o dedicarse a un proceso creativo de cualquier naturaleza es una carrera de tiempo contra el tiempo y a pesar del tiempo, ¿no? Uno piensa, porque la sociedad contemporánea nos ha acostumbrado a los estímulos inmediatos. Ah, pues voy a ser escritor, yo decidí, hoy quiero ser escritor. Entonces, en un año, yo ya tengo que tener mi primer libro, ¿no? Y en 2 años, mi primer premio nacional. Y en 3 años ya me van a hablar de Random, de Anagrama, de todos pinches. Me va a hablar Paramount para la adaptación de mi primer cuento. Y pues la realidad es otra, ¿no? A menos que seas un superdotado, que esos güeyes, creo que el último fue Raymond Radiguet del siglo XIX francés, y ya no hay superdotados así. Eh, Tienes que entender que es una carrera de mucho tiempo. Hace unos días platicaba con un joven novelista de aquí de mi rancho y le decía, güey, es que yo quisiera que alguien me hubiera dicho que tienes que tener primero 3, 4, 5 libros escritos para empezar a buscar publicación. Idealmente, porque cuando ya llegas a publicar y empiezas a tener lectores, la gente es bien aborazada, ¿no? Dicen, oye, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Y o sea, no tienes nada. No tengo nada, güey, ¿no? O sea, espérame un año y puede ser que te esperen y puede ser que no, ¿no? También. O sea, es como un poquito escribir es un poquito también como aventar piedras a un estanque y cada piedra va generando ondas y mientras más piedras vas aventando, las ondas van creciendo y van llegando a más personas, ¿no? Es algo así. Entonces, ese es un gran reto. Que pasen años sin que escribas y tú digas, quiero seguir escribiendo. Que pasen años sin que ganes una pinche beca o un concurso de cuento en San Juan de la Cotona, de donde eres nativo, porque yo nunca gané un concurso de cuento en mi ciudad. De hecho, creo que no lo he ganado hasta la fecha, nada en mi ciudad de cuento, ¿no? Entonces, eso afecta, ¿no? Pega en el ego, pega en la confianza y uno sigue. Si de verdad está entusiasmado con la literatura, uno tiene que estar capacitado para seguir. Creo que eso es el gran reto. Y lo digo porque cuando yo empecé a escribir en los 15 años, habíamos más o menos, que yo conocía, 70 güeyes de mi edad escribiendo. Ahorita quedamos tres. Y a lo mejor en 10 años queda uno, no sabemos. Y así es el proceso creativo, ¿no? Va dejando mucha gente en el camino, gente muy talentosa se va quedando porque pues, escribir no deja, ¿no? No da de comer. Bueno, seguramente Stephen King sí, ¿no? Seguramente a Volpi y a esos güeyes sí les deja, pero a los que somos ciudadanos de a pie, la verdad es que no. En tu libro Los hijos del agua se puede observar un par de lazos que conectan a Japón con México. ¿De dónde viene este interés por la literatura comparada? Y un poco por los géneros como la crónica y el ensayo. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu libro tenía que ser de esa manera, con esos temas y con ese género también, ese estilo? Ok, mira, el tema de Japón, ya te platiqué, ¿no? Me gusta mucho el manga, siempre he estado presente. He estado conectando con personas o con situaciones que tienen que ver con Japón en diferentes circunstancias de la vida, entonces yo comprendí que pues había un vínculo, ¿no? Eso es una parte. Por otro lado, me parece que el género, cuando yo empecé el libro, yo pensaba que estaba haciendo una novela, para serte honesto. Empecé a tomar notas y bueno, a mí me gusta mucho como jugar con la autobiografía, ¿no? Entonces, pues una novela autobiográfica sobre este cotorreo. Pero conforme fui avanzando, conforme fui dándole forma, me di cuenta de que no era narrativa. Es decir, era narrativa, pero no era narrativa de ficción. Entonces dije, bueno, estoy haciendo otra cosa. Parece ensayo, pero también es como un ensayo narrativo. También estoy contando elementos que tienen que ver con el periodismo. Y dije, bueno, esto está entre ensayo y crónica, puede pegarle a los dos lados, pero yo nunca me considero ensayista. Vamos a ver si en la crónica
me adecuó mejor. Y luego, mira, la crónica, todo el mundo le llama el centauro de los géneros, que quiere decir en pocas palabras que nadie sabe qué chingados es una crónica, ¿no? O sea, en pocas palabras. Vámonos dejando de cositas. No hay, como no hay una clara definición, porque hay quien dice, tiene que ser específicamente apegada a la verdad. No es cierto. O sea, tú puedes, desde que tú metes una leyenda local en una crónica, ya no te estás apegando a la verdad. Entonces, tampoco eso es una manera de definir. Que tiene que seguir el orden de los actos, de las cosas que pasaron, tampoco es cierto. O sea, hay gente que nos puede decir algunos consejos, pero al final de cuentas una crónica es un ser vivo. Tú la empiezas y la vas redactando conforme vas avanzando en la narración y vas encontrando, ay, ¿sabes qué? Aquí queda bien perrísimo este poema, o aquí creo que esta leyenda local, o aquí creo que este culto, me parece bien chido como meterlo. Entonces, eso es como un ser vivo al que tú le vas dando forma y eso me pareció muy bello, pues yo siempre que hablo sobre los niños del agua, digo que fue como una especie de experimento de jazz. Yo dejé que mis palabras fluyeran, medio les di dirección, pero fue un flujo completo de información, de emociones, y así surgió el libro. Es para mí muy raro porque mis procesos creativos suelen ser muy estructurados y en los niños del agua no, me dejé llevar, como jazz, de verdad. A ver qué sale. Justo hacia eso iba mi siguiente pregunta. Al venir de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, estudios, de la academia, de la literatura, ¿cómo es tu proceso creativo? Y ahora que me comentas que este último libro es un híbrido de varias cosillas, incluso poéticas, alcancé a percibir. ¿Cómo funcionó en ese caso tu proceso creativo? ¿Hubo días en donde tuviste que estructurar, reordenar las crónicas o simplemente fue como fluyendo? O sea, ¿sí hubo eso o hubo otro tipo de disciplina a lo largo de su escritura? Bueno, el proceso de corrección de un texto literario siempre está presente, ¿no? Uno empieza a escribir, dicen, cuando uno empieza a corregir. Realmente ahí es donde empleas, pues, tus conocimientos, empleas tus habilidades y aptitudes de corrector, o también tu honestidad, ¿no? Hay frases que cuando las escribiste dijiste, verga, acabo de revolucionar el lenguaje, y las vuelves a leer y qué mamada es esta, ¿no? No sirve para nada. O sea, y eso pasa, pues es parte del proceso creativo. Entonces, en mi caso, yo siempre trato como de volver después a los textos, los dejo descansar un tiempo suficiente para desprenderme emocionalmente de ellos y que no esté encariñado, y ya sin el cariño digo, ver, vamos viendo qué sirve y qué no sirve, pues, ¿no? Porque hay cosas que a mí me gustaban mucho en su momento y que ahora me parecen, pues, inadecuadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el proceso para mí es ese. Creas en un periodo de tiempo determinado y luego corriges. Y usualmente el periodo de corrección es tanto o más extenso como el periodo de creación. Ya cuando trabajas de manera profesional en un proceso creativo de literatura, se meten otras figuras que incluso te apoyan con el tema de la corrección, ¿no? El editor, el corrector de estilo, los lectores. En la academia es igual. Tú terminas un texto académico, lo mandas y te lo regresan con correcciones, ¿no? Entonces, la humildad con uno mismo y con los demás es una parte muy importante para lograr algo dentro de este mundo de la creación. Es común que, por ejemplo, en la etapa del bachillerato, muchos estudiantes tengan esta inquietud por empezar a crear, por empezar a publicar, pero algunos tienen la idea de que uno es difícil y dos, muchos no pueden acceder a todos los libros que quisieran o piensan también que tienen que leer un millón de clásicos para poder considerarse escritores, ¿no? Hay muchas ideas en torno a la idea, perdón, a la figura del escritor como tal, que fluctúan alrededor de este interés, de estas ganas, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esta generación de adolescentes que quieren iniciarse en la creación literaria, pero que a veces este tipo de ideas, de nociones o de obstáculos no los hacen querer escribir, que también el miedo a la hoja en blanco, el síndrome del impostor, etcétera,
afectan un poquito con su visión a largo plazo de lo que quieren ser en el futuro, ¿no? Mira, yo creo que por esta etapa en la que están, lo primero que tienen que tener es confianza, ¿no? O sea, yo creo que hay dos grandes problemas en los lectores jóvenes, me incluyo cuando estuve a esa edad. Y el primero es que le tenemos mucho resentimiento a los clásicos porque pues nosotros somos lo nuevo, ¿no? O sea, ¿por qué voy a leer pues, si era tan inteligente Dostoyevsky, ¿por qué se murió, no? O sea, y ese tipo de cosas, yo tenía mucho resentimiento contra Arriola porque todo el pinche mundo hablaba de Arriola y todavía, ¿no? Hasta la fecha. Y luego que perdí ese resentimiento, los veintitantos años, y regresé a leerlo, dije, ah, no mames, sí es bien chingón este güey, ¿no? O sea, tenían razón los que me recomendaban. Hay que tener ese espacio, ¿no? Reservado para sí leer a los clásicos. Leer a Dostoyevsky no tiene ningún tipo de pierde. O sea, tú llegas a Dostoyevsky, llegas a Crimen y Castigo, o llegas a los hermanos Karamazov, entras a este universo y cuando sales eres una persona distinta. Para mí eso es el arte, idealmente, ¿no? Algo que nos transforma. Hay edades para acercarnos a ellos. A veces uno ve con su profe de prepa y profe de prepa pues es egresado de alguna licenciatura en escritura o en letras. Ah, no, van a leer el Quijote, güey, y van a leer la Odisea, y van a leer esta pinche retaca de clásicos y pues tú de morro no captas. Dices, ah, no mames, ¿a poco voy a leerme ese ladrillote, no? Y la verdad es que eso me parece contraproducente, porque aunque leer a los clásicos es muy importante, el leer a los clásicos es un compromiso, ¿no? Es un compromiso que a veces no estamos listos para aceptar en esa edad. Lo que yo recomendaría con respecto a los clásicos es que busquen aquel que les impacte. Lean dos, tres, cuatro, o leanlos a todos si quieren un poco, y van a encontrar a uno que va a resonar. Ese es el suyo. Y apéguense a él, aférrense a él. Yo tengo 20 años, bueno, 25 años leyendo Stevenson. Y vuelvo y agarro desde el tesoro, agarro el doctor Jekyll y Mr. Hyde, agarro sus cuentos y vuelvo, lo leo y me vuelvo a maravillar y veo cosas nuevas. Él es mi clásico, o uno de mis clásicos. Nunca he leído a Conrad, por ejemplo. Espero algún día leerlo, Joseph Conrad, ¿no? Porque él no es mi clásico. Y a lo mejor lo leo y digo, ah, no mames, ahora este güey, ¿no? Pero yo ya me dedico a esto. Si yo no hubiera tenido ese primer acercamiento con un solo clásico, quizás no hubiera sido escritor. Sí, acérquense a los clásicos porque de repente dicen, no, pues yo solamente leo en Wattpad. Está bien, puedes leer en Wattpad. Yo no tengo nada contra Wattpad, contra los Twitter literatura, no sé cómo se llama. Entonces, esos nuevos mecanismos de redacción están bien. Pero me parece que si tú lees lo que todo mundo lee, vas a escribir lo que todo mundo escribe. Y por lo tanto, pues vas a ser uno más del pinche montón. La idea es no ser uno más del montón, sobresalir. ¿Y cómo sobresalir? Lee lo que los otros no leen. ¿Sabes qué, cabrón? Hay un pinche autor rumano del que nunca había hablado, se llama Mircea Cartarescu. Vamos a ver qué chingados hay, ¿no? Voy, me acerco, ah, no, qué maravilla de cabrón. Ahora está este húngaro, ahora está este chino, ahora está este indio. O sea, acércate a las literaturas del mundo para que no seas uno más. Porque de repente uno piensa que hay atajos, ¿no? Dice, ah, no, pues, ¿para qué escribo y leo si el pinche Quetzal Noah no lee nada y tiene un montón de seguidores? Pues sí, güey, pero al día que lo funaron, se compartió 70,000 veces su funa, porque pues este tipo de fama no sirve, pues, para hacer carrera literaria. O no sé, a lo mejor está muy contento, ¿no? Con 70,000 personas viendo el tipo de persona que es. Y él es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros como él que no profundizan y que si tú quieres ser un autor que venda, es tu derecho, tú puedes mantenerte ahí. Si quieres ser un autor que profundice, que transgreda los límites de la humanidad o profundice en las aguas del espíritu humano, acércate a los clásicos. Ellos te dan pistas para hacerlo. Y el último consejo que yo les daría a los chavos que quieren escribir, y ya dije chavos, fíjate, me hicieron sentir bien ruco, a la gente joven que se quiere acercar a la literatura, es cuando sientan que esto no deja, cuando sientan que por más que leen, por más que escriben y por más que se esfuerzan, no hay manera de avanzar en el mundo literario, o no sale ese pinche cuento, o no sale ese pinche poema, ahí ya están entrando al verdadero mundo literario.
manténganse firmes y sigan adelante. Ese es el momento que los va a convertir en autores de verdad. Muchas gracias, Iram. La última pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Nos podrías dar 3 recomendaciones literarias para todos, para todas las chicas y chicos del CCH que nos van a escuchar, que nos están escuchando? ¿Qué recomendaciones nos darías para leer? Bueno, voy a recomendar, ya hablé de algunos, ¿no? Hablé de Dostoyevsky y ellos. Voy a recomendar a 3 autores relativamente jóvenes, porque los muertos ya no tienen necesidad de dinero, ¿verdad? Entonces, autores jóvenes vivos que están produciendo literatura en México. Voy a empezar con una autora que ahorita le está rompiendo súper chido. Tiene una novela que se llama Niebla Ardiente, se llama Laura Baeza. Ella vive en Ciudad de México, pero me parece que es de la península, no recuerdo si es de Mérida o si es de Quintana Roo, pero es de la península. Laura pues es joven, tiene 30 y tantos años, y yo creo que si se acercan a ella no se van a arrepentir. El segundo autor que voy a recomendar, él es de Monterrey, se llama Alejandro Vázquez Ortiz. Tiene una novela que se llama El Corredor o Las Almas que lleva el Diablo. Es una novela sobre una carrera de coches violentísimas, coches descuartizados, y es una locura, porque los regios están locos, ¿no? Pero es una muy, muy interesante novela, realista, bueno, medio realista, medio ciencia ficción a veces, que yo estoy seguro que les va a interesar. Y el tercero lo publicó la UNAM y lo voy a recomendar porque además de ser un tipo extremadamente apuesto, es un gran, gran amigo. Se llama Alejandro Bonduben Padilla. Se pone Alejandro Bonduben porque, bueno, vende más un Bonduben que un Padilla, claramente, en las librerías. Y tiene una novela que se llama Clara como fantasma, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Búsquenlo, es una novela juvenil, bueno, para jóvenes, que les va a volar la cabeza. Es extraordinaria. Termino con, más, olvídense de todo lo que dije y lean esa novela. Bueno, chicos, pues ya escucharon, a buscar esas recomendaciones y a buscar también las otras referencias que Iram nos acaba de proporcionar. Iram, muchísimas gracias por darnos este tiempo, este espacio para platicar contigo. Esperamos que la hayas pasado muy bien de parte del CCH y de CCH TV. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte muy pronto en este viernes de fondo. Recomendamos muchísimo leer el libro de crónicas Los Niños del Agua, y me gustaría que nos dijeras en dónde podemos leerte a nivel online, dónde podemos encontrar también actualizaciones sobre lo que estás haciendo para contactarnos contigo de manera virtual. Claro que sí, muchas gracias. Mira, el libro de Los Niños del Agua se consigue en las librerías del fondo, sobre todo las que están en la Ciudad de México. En Monterrey creo que hay algunos ejemplares también, y de repente en algunas librerías esparcidos. Se sigue distribuyendo. Es un libro muy barato, vale 90 pesos, entonces pues en 50 pesos creo que está el digital, entonces pues no va a representar más que perderle el amor a 2 caguamas. Espero que le puedan echar el ojo. Tengo otros libros, te cuento. La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene publicados mis cuentos, Padres sin Hijos y De cerca a ellos normal. Y se viene una novela con Random House. En un mes y medio aproximadamente se empieza a distribuir en librerías. Se llama Todo Pueblo es Cicatriz. Vamos a estar dentro de algunos tiempos, no sé, un par de semanas, tal vez un mes, vamos a estar publicando algunos adelantos por ahí en medios para que no le pierdan el ojo. Esa novelita ahí les promete, según yo, algunas cosas positivas. Mis redes sociales, yo estoy como Irán Rubalcaba en Instagram, no entro mucho, pero bueno, de repente si me escriben o me comentan, contesto una vez cada semana. En Facebook estoy todo el día y toda la noche prácticamente. Y Twitter no, porque la gente es muy perrucha en Twitter, entonces nada más entro para ver a quién funan, pero también estoy en Twitter por si gustan seguir. Buenísimo, pues otra vez te agradecemos muchísimo el espacio y pues nos vemos en otra emisión de Viernes de Fondo. Esto fue SSH TV. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.